El mundo está dividido por fronteras que, a primera vista, parecen solo líneas en un mapa. Pero lo que muchos no saben es que detrás de estas fronteras hay un peligro inminente, una auténtica bomba de tiempo a punto de explotar. Países que viven en constante tensión, territorios marcados por guerras, disputas de poder y cuestiones históricas que siguen sin resolverse. Mientras usted transcurre su día a día, millones de personas viven bajo la sombra de estas peligrosas fronteras. Está a punto de descubrir cómo estos conflictos pueden afectar el destino de todo el planeta y de comprender por qué estas fronteras son mucho más que divisiones territoriales. Prepárese para un viaje a través de algunas de las zonas más explosivas del mundo, donde el peligro siempre acecha y la historia nunca ha sido más urgente que contar. Las fronteras son más que líneas invisibles. Son cicatrices profundas en la tierra y en la mente de las personas. En un mundo cada vez más interconectado, estas divisiones siguen siendo recordatorios visibles de conflictos, disputas y luchas de poder. Cada frontera trae consigo antiguas historias de guerras, acuerdos y batallas por territorios que dieron forma a las naciones. Y en medio de estas divisiones hay vidas humanas, personas que cruzan estas líneas a diario y enfrentan desafíos que van más allá del entendimiento común. Pero no todas las fronteras son iguales. Algunos permanecen relativamente pacíficos, mientras que otros están llenos de tensiones que podrían estallar en cualquier momento. Lo que hace que estas líneas sean bombas de tiempo tiene sus raíces en la historia, la política y las divisiones culturales. Es como si hubiera una cuenta atrás invisible, donde cada movimiento o decisión puede desencadenar un conflicto de proporciones devastadoras. Este peligro, a menudo silencioso, define el destino de millones de vidas. Imagínese vivir a la sombra de una frontera que podría convertirse en el escenario de un conflicto global. La ansiedad es palpable, el miedo es constante. Para muchos, esta es una realidad cotidiana. Desde los niños que juegan en las calles, ignorantes del peligro inminente, hasta los líderes políticos que negocian en mesas de conferencias, todos tienen un papel en este delicado escenario. Pero ¿qué hay realmente detrás de estas tensas fronteras? ¿Qué los hace tan peligrosos? Estas son las preguntas que exploraremos. Comprender lo que está en juego es el primer paso. Cada frontera llena de tensión tiene su propia historia compleja y, al desentrañarla, podemos ver más allá de las noticias y los discursos políticos. Comencemos entonces este viaje por algunas de las fronteras más peligrosas del mundo, donde la curiosidad por los países nos lleva a descubrir historias impresionantes y realidades que pocos se atreven a afrontar. La historia de las fronteras es tan antigua como la propia humanidad. Desde los primeros asentamientos, el ser humano siempre ha delimitado territorios, buscando proteger sus recursos y controlar quién entraba y salía de sus tierras. Pero estas divisiones, que al principio eran simples vallas o montañas, evolucionaron hasta convertirse en algo mucho más complejo con el paso de los siglos. Las grandes guerras, especialmente las del siglo XX, redefinieron mapas enteros, trazando fronteras que hasta el día de hoy acarrean profundas marcas de sufrimiento y división. Después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el mundo vio el surgimiento de nuevas naciones y el colapso de imperios. La política internacional se ha convertido en un juego de ajedrez, donde cada línea trazada en el mapa podría significar paz o guerra. La división de Alemania, la creación de Israel y la independencia de varias naciones africanas son solo algunos ejemplos de cómo se han rediseñado estas fronteras. Y cada uno de estos cambios trajo consigo nuevas tensiones, nuevos desafíos, dejando un reguero de conflictos latentes. El colonialismo, a su vez, dejó una cicatriz indeleble en las fronteras modernas. Las potencias europeas trazaron líneas artificiales a lo largo de continentes como África y Oriente Medio, a menudo sin ninguna consideración por las personas
y las culturas que vivían allí. El resultado fue una serie de fronteras que, en lugar de unir, dividieron etnias, tribus y religiones, plantando las semillas de conflictos que persisten hasta el día de hoy. Donde antes hubo armonía, el colonialismo dejó un legado de odio y desconfianza. Y estas fronteras creadas por las guerras y el colonialismo no afectan solo a los países en cuestión. Han dado forma a la geopolítica global y han impactado directamente las vidas de millones de personas. Cada línea trazada en el mapa tiene una historia, un motivo y un impacto que repercute hasta el día de hoy. Comprender esta historia es esencial para comprender las tensiones que aún laten en muchas partes del mundo. ¿Qué hay detrás de estas fronteras que siguen dividiendo naciones y culturas? El colonialismo fue una fuerza devastadora que, a lo largo de los siglos, dejó profundas huellas en diferentes partes del mundo. Cuando las potencias europeas dividieron territorios en África y Medio Oriente, a menudo lo hicieron sin considerar las identidades culturales y religiosas que ya existían allí. Esta imposición de fronteras artificiales generó una serie de conflictos que trágicamente todavía resuenan hoy. El colonialismo, con sus decisiones arbitrarias, transformó en enemigos mortales a comunidades que antes coexistían pacíficamente. En África, el impacto fue inmenso. Las tribus que históricamente tuvieron una relación de cooperación se encontraron separadas por fronteras invisibles, mientras que los enemigos se vieron obligados a coexistir dentro de nuevos países creados por los colonizadores. Esto no solo dividió familias y culturas, sino que también sembró las semillas de guerras civiles y genocidios que devastaron el continente. El conflicto en Ruanda, por ejemplo, es uno de los legados más oscuros de estas fronteras artificiales, donde la división étnica entre Tutsis y Hutus se vio acentuada por el colonialismo belga. En Medio Oriente el escenario no fue muy diferente. Las fronteras trazadas sin tener en cuenta las tensiones sectarias entre suníes, chiitas y otros grupos religiosos alimentaron conflictos que persisten hasta el día de hoy. Las fronteras de Irak y Siria, por ejemplo, se trazaron de una manera que creó divisiones internas que facilitaron la intervención extranjera y la inestabilidad política. Y la lucha por los territorios, el poder y el control de los recursos sigue siendo un juego peligroso para millones de personas que viven en estas regiones. Con el fin del colonialismo, muchos países obtuvieron su independencia, pero las fronteras heredadas continuaron siendo fuente de disputas. La lucha por la tierra y la identidad nacional, amplificada por las fronteras coloniales, sigue viva y coleando. Quienes pagan el precio son las poblaciones que se encuentran atrapadas en este juego político, donde la curiosidad por los países revela trágicas historias de separación y conflicto. ¿Cómo siguen estas fronteras artificiales incitando guerras y tensiones en el siglo XXI? En el corazón de la península de Corea existe una línea invisible, pero tan poderosa que marca la vida de millones de personas. La zona desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur. Esta frontera, una de las más vigiladas del mundo, es restos de una guerra que realmente nunca terminó. En 1953 se declaró un alto el fuego, pero nunca un tratado de paz. Y así, hasta el día de hoy, las dos Coreas viven en un constante estado de tensión, separadas por una línea llena de incertidumbre y miedo. La zona desmilitarizada, conocida como DMZ, es un territorio donde el peligro acecha a cada paso. Minada y patrullada por soldados de ambos lados, esta franja de tierra simboliza la frágil paz que separa al norte y al sur. Las diferencias políticas entre las dos naciones son marcadas y la amenaza de una escalada militar está siempre presente. El régimen autoritario de Corea del Norte, con sus armas nucleares y su retórica agresiva, mantiene al mundo en alerta, mientras que Corea del Sur, con su crecimiento económico, se fortalece como potencia moderna. Pero las cicatrices de esta división
no se limitan a la geopolítica. Las familias estaban separadas por esta frontera impenetrable, con hermanos y padres viviendo vidas completamente diferentes en lados opuestos. El dolor de no poder cruzar esa línea para reunirse con sus seres queridos es una realidad que pocos en Occidente pueden comprender. El miedo a un conflicto armado, combinado con la tristeza de la separación, forma un cuadro de desesperación silenciosa que atormenta la vida cotidiana de quienes viven bajo la sombra de esta frontera. La tensión entre las Coreas no afecta solo a la región. Cualquier medida mal calculada podría involucrar a potencias como Estados Unidos y China, convirtiendo esta disputa local en un conflicto global. La curiosidad sobre países como Corea del Norte revela mucho más que un régimen cerrado. Expone la realidad de un mundo donde las fronteras se convierten en el escenario de una batalla constante entre el poder, el miedo y la esperanza. ¿Hasta dónde puede llegar esta tensión antes de que explote? En las estribaciones del Himalaya, Cachemira se erige como una tierra de extraordinaria belleza y profundo conflicto. La línea de control que separa India y Pakistán es uno de los puntos más tensos del planeta, donde el silencio puede romperse en cualquier momento con el sonido de los disparos. Desde la independencia y división de la India en 1947, los dos países se enfrentan por la posesión de esta región montañosa. Una disputa que ha costado innumerables vidas y mantiene al mundo en alerta ante un posible enfrentamiento nuclear. El conflicto de Cachemira es tan antiguo como las naciones involucradas. Dividida por cuestiones territoriales, culturales y religiosas, esta región es el centro de una disputa que involucra mucho más que la tierra. La India, de mayoría hindú, y Pakistán, de mayoría musulmana, ven a Cachemira no solo como un pedazo de territorio, sino como un símbolo de poder e identidad nacional. Y, en medio de esta guerra de ideologías y creencias, se encuentra gente común y corriente cuyas vidas se ven afectadas por una guerra que parece no tener fin. Lo que hace que esta frontera sea aún más peligrosa es el hecho de que ambos países tienen armas nucleares. La posibilidad de que un conflicto se convierta en una guerra nuclear es un temor real que repercute en toda la comunidad internacional. La tensión es constante y cualquier pequeña escalada puede tener consecuencias devastadoras, no solo para Cachemira, sino para el mundo. Para los civiles que viven en la región, cada día es una lucha por la supervivencia en un escenario donde la paz parece un sueño lejano. La curiosidad por países como India y Pakistán revela una complejidad de tensiones que va más allá de las fronteras físicas. La línea de control en Cachemira es un claro ejemplo de cómo una división territorial puede convertirse en un polvorín. Las historias de resistencia, sufrimiento y esperanza que surgen de esta tierra muestran cómo las fronteras pueden definir el destino de millones. ¿Encontrará alguna vez esta disputa una solución pacífica? En una de las regiones más sagradas y disputadas del mundo, Israel y Palestina luchan por algo más que tierra. Luchan por la identidad, la historia y la supervivencia. Desde la creación del Estado de Israel, en 1948, esta tierra ha sido escenario de guerras, intifadas y negociaciones fallidas. La frontera entre los dos pueblos no es solo física, sino una barrera de odio y resentimiento que se ha fortalecido a lo largo de las décadas. Cada piedra de esta tierra lleva una historia de fe, sangre y división. En el centro de esta disputa está Jerusalén, la ciudad santa para judíos, musulmanes y cristianos. La cuestión de quién tiene derechos sobre la ciudad ha sido uno de los mayores puntos de tensión. Para los israelíes, Jerusalén es la capital histórica e indivisible del Estado de Israel. Para los palestinos, es la capital de un futuro Estado independiente. Y en medio de toda esta tensión, se construyeron muros, se erigieron asentamientos y la separación entre los dos pueblos se hizo cada vez más concreta, tanto física como emocional.
La construcción de asentamientos israelíes en territorios palestinos es una de las cuestiones más controvertidas. Estas colonias, consideradas ilegales por la comunidad internacional, amplían la ocupación israelí y dificultan aún más la búsqueda de una solución pacífica. La vida de los palestinos, a su vez, está marcada por puestos de control, bloqueos y restricciones de movimiento, lo que convierte la vida cotidiana en un verdadero campo de batalla. Y cada día, la esperanza de una solución pacífica parece más lejana. La curiosidad por países como Israel y Palestina revela una realidad de conflictos que va más allá de los titulares. La lucha por la tierra y la identidad convierte a esta región en uno de los lugares más tensos del planeta. La pregunta que flota en el aire es si alguna vez será posible la coexistencia pacífica entre dos pueblos que comparten tanto, pero que siguen profundamente divididos. ¿Qué depara el futuro para esta tierra sagrada y sus habitantes? Oriente Medio es una región donde las fronteras cambian constantemente, un área donde los mapas nunca parecen estar completos. El colapso de naciones como Siria e Irak, desgarradas por guerras civiles, y el ascenso del Estado Islámico ha rediseñado brutalmente las fronteras. Lo que alguna vez fueron líneas estables, ahora son zonas de guerra, donde las facciones luchan por el control territorial, el poder y la influencia. El colapso de estas fronteras es un reflejo de una región que se desintegra ante nuestros ojos, mientras las potencias internacionales compiten por sus intereses. El Estado Islámico, en su apogeo, desafió la idea de fronteras establecidas, proclamando un califato que cruzó las fronteras territoriales y desmanteló lo que quedaba de naciones. Siria e Irak, antiguos centros de civilizaciones, han sido devastados, sus poblaciones obligadas a migrar y sus ciudades convertidas en escombros. Potencias extranjeras como Estados Unidos y Rusia entraron en el conflicto, buscando proteger sus intereses a medida que el destino de la región se volvía cada vez más complicado. Y, en medio de este caos, emergen nuevas fronteras, trazadas por la violencia y la desesperación. La intervención extranjera ha determinado el destino de las fronteras de Oriente Medio. La influencia de Rusia en Siria, el papel de Estados Unidos en Irak y las alianzas entre países vecinos complican aún más el escenario. El colapso de las fronteras tradicionales ha abierto espacio para nuevas disputas, donde el poder está fragmentado entre diferentes grupos, cada uno con su propia agenda. La geopolítica de esta región es una danza compleja, donde cada movimiento puede cambiar radicalmente el futuro de millones de personas. La curiosidad por los países de Medio Oriente nos muestra que la región está en constante cambio. El colapso de las fronteras es evidencia de que el pasado todavía pesa mucho sobre el presente. ¿Y el futuro? ¿Cómo lo moldearán estas potencias en conflicto? ¿Estas líneas que ya no pueden contener las tensiones? ¿Qué significa el colapso de estas fronteras para la estabilidad global? Las fronteras africanas son un doloroso legado del colonialismo y muchas de ellas siguen siendo cicatrices profundas en el continente. Trazadas durante la Conferencia de Berlín a finales del siglo XIX, estas fronteras no respetaban las culturas, etnias o tradiciones locales. Era como si se trazaran líneas arbitrarias en un mapa, separando tribus y uniendo grupos que nunca habían coexistido pacíficamente. ¿El resultado? Un continente donde las fronteras no solo dividen tierras, sino que también incitan conflictos que repercuten hasta el día de hoy. África, un mosaico de culturas, etnias y tribus, vio cómo estas divisiones coloniales la transformaban en una tierra de conflictos sangrientos. La guerra civil en Sudán, el genocidio en Ruanda, las tensiones en Burundi. Todos estos conflictos están alimentados por fronteras artificiales que, en lugar de unir, han dividido a las naciones. Y el tribalismo, acentuado por estas divisiones, sigue siendo una fuente de tensión, lo que dificulta la construcción de una paz duradera.
Las fronteras coloniales, lejos de desaparecer, se han convertido en símbolos de dolor y sufrimiento. Ruanda, uno de los ejemplos más trágicos, ilustra cómo estas divisiones pueden tener consecuencias catastróficas. El genocidio de 1994, que dejó más de 800,000 personas muertas, fue un reflejo directo de las tensiones étnicas exacerbadas por las divisiones coloniales. Pero África también es un continente resiliente, donde la gente lucha diariamente para superar las heridas dejadas por estas fronteras. La reconstrucción, tanto física como social, es una lucha constante, una batalla para borrar las cicatrices de un pasado colonial opresivo. La curiosidad por los países africanos revela un continente vibrante, pero marcado por fronteras que nunca debieron existir. ¿Cómo se pueden superar estas divisiones? ¿Existe un camino hacia la paz en un continente donde las fronteras todavía dictan el destino de millones de personas? ¿Qué puede enseñarnos África sobre la resistencia frente a las divisiones impuestas? La frontera entre Estados Unidos y México es una de las más simbólicas del mundo. Una línea que separa dos realidades completamente diferentes. De un lado, el poder económico de Estados Unidos, del otro, la lucha de millones de mexicanos en busca de una vida mejor. En medio de esta tensión, el muro que se levanta entre los dos países es una manifestación física de políticas migratorias, divisiones económicas y debates ideológicos. Pero este muro, que se extiende a lo largo de cientos de kilómetros, representa mucho más que una simple barrera física. La crisis migratoria en la frontera entre Estados Unidos y México es una realidad constante. Cada día, miles de personas intentan cruzar esta frontera, muchas veces arriesgando sus vidas en busca de una oportunidad. El muro, visto por algunos como una medida de seguridad, para otros es un símbolo de opresión y exclusión. Y a medida que la política estadounidense se endurece en materia de inmigración, las tensiones en las ciudades fronterizas continúan aumentando, alimentadas por la presencia de los cárteles de la droga y la violencia que azota a estas regiones. La frontera entre estos dos países no es solo física, sino también económica y cultural. Para Estados Unidos, el control de la inmigración es visto como una cuestión de seguridad nacional, especialmente con la creciente presencia de grupos criminales en las regiones fronterizas. Para México, la frontera es una línea que separa a millones de ciudadanos de la oportunidad de una vida mejor. El impacto de esta división se siente en ambas partes: familias separadas, vidas en riesgo y una creciente sensación de incertidumbre sobre el futuro. La curiosidad por países como Estados Unidos y México nos lleva a preguntarnos cómo estas fronteras llegaron a estar tan cargadas de significado. ¿Qué representa realmente el muro? ¿Y algún día esta línea dejará de ser una barrera física y emocional para convertirse en un símbolo de unión y cooperación? ¿Hasta dónde llega la tensión entre estos dos países, cuyas historias están tan profundamente entrelazadas? En el corazón del Cáucaso, la disputa entre Armenia y Azerbaiyán sobre la región de Nagorno-Karabaj se ha prolongado durante décadas, marcada por ciclos de violencia y altos el fuego. Nagorno-Karabaj, una zona montañosa de mayoría armenia, pero situada dentro del territorio de Azerbaiyán, se ha convertido en un símbolo de la rivalidad entre ambos países. Este conflicto territorial, que se remonta a la disolución de la Unión Soviética, no es solo una disputa por la tierra, sino también por la identidad, la cultura y la supervivencia. El origen de este conflicto es complejo y profundamente arraigado en la historia de la región. Durante la era soviética, Nagorno-Karabaj fue administrada como una región autónoma dentro de Azerbaiyán, a pesar de su población mayoritariamente armenia. Cuando la Unión Soviética colapsó, las tensiones étnicas y territoriales salieron a la superficie, culminando en una guerra devastadora a principios de los años 90. Desde entonces, esta zona ha sido una zona de conflicto constante, donde el alto el fuego es siempre frágil
y la paz parece un espejismo lejano. Las vidas de las personas que habitan Nagorno-Karabaj están suspendidas en un limbo de incertidumbre. Para los armenios que viven allí, la región es parte de su identidad e historia, y están dispuestos a luchar para mantenerla. Para Azerbaiyán, Nagorno-Karabaj es un territorio perdido que debe recuperarse a toda costa. La reciente intensificación de los combates en 2020 ha demostrado que esta herida aún está abierta, y cualquier intento de solución pacífica se ve rápidamente eclipsado por la violencia. La curiosidad por países como Armenia y Azerbaiyán revela un escenario donde las fronteras no son solo líneas en el mapa, sino campos de batalla para el alma de una nación. ¿Qué significa esta disputa para el futuro de la región? ¿Y Nagorno-Karabaj encontrará algún día la paz o seguirá siendo un punto de discordia que amenaza con desestabilizar toda la zona del Cáucaso? En el mundo moderno, las fronteras físicas ya no son el único campo de batalla. El terrorismo global ha transformado el concepto de conflicto, haciendo que las divisiones territoriales sean irrelevantes para los grupos extremistas que actúan a través de las fronteras. El poder de organizaciones como Al-Qaeda y el Estado Islámico no se limita a una región o país, sino que se extiende a través de redes clandestinas que atraviesan continentes. Este nuevo tipo de guerra, sin límites claros, ha cambiado radicalmente la forma en que las naciones abordan la seguridad y la soberanía. Las acciones terroristas ignoran por completo las fronteras establecidas, razón por la cual la lucha contra el terrorismo requiere una cooperación internacional sin precedentes. Desde los ataques del 11 de septiembre, el mundo se ha movilizado para contener esta amenaza global. Pero a pesar de los esfuerzos, los ataques continúan, convirtiendo ciudades enteras en escenarios de terror, donde nunca se puede garantizar la seguridad. Y mientras las naciones intentan proteger sus fronteras, el terrorismo encuentra nuevas formas de infiltrarse, utilizando la tecnología e Internet para difundir su miedo y su caos. La curiosidad por los países involucrados en esta lucha contra el terrorismo nos muestra una realidad donde las fronteras virtuales se han vuelto tan importantes como las físicas. Los conflictos se trasladan al ciberespacio, donde los piratas informáticos y los grupos extremistas atacan infraestructuras críticas de las naciones enemigas. La guerra cibernética es una realidad aterradora, donde el control de datos y sistemas puede ser tan destructivo como la violencia física. El futuro de las fronteras, tanto físicas como digitales, está siendo moldeado por estos nuevos tipos de conflictos. El terrorismo global desafía la soberanía de las naciones y la seguridad de sus poblaciones. ¿Cómo pueden adaptarse las fronteras a esta nueva era, donde los enemigos son invisibles y pueden atacar desde cualquier parte del mundo? ¿Se podrán contener alguna vez estas amenazas o estamos destinados a vivir en un estado de alerta constante, con fronteras cada vez más difíciles de asegurar? En las montañas del Cáucaso, una frontera en disputa entre Georgia y Rusia sigue siendo un punto de tensión constante. La guerra de 2008, aunque breve, dejó profundas huellas en la región, con la ocupación rusa de territorios georgianos como Abjasia y Osetia del Sur. Estas zonas, que buscan la independencia, están en el centro de una disputa geopolítica que involucra mucho más que territorial. Asuntos. La influencia rusa sobre estas regiones es un eco del antiguo juego de poder entre grandes potencias, y la lucha por la autonomía en estas áreas es un reflejo de una nación en busca de su propia identidad. La guerra entre Georgia y Rusia fue un brutal recordatorio de que las fronteras del Cáucaso están lejos de ser estables. El conflicto dio lugar a la ocupación de parte del territorio georgiano, y las tensiones continúan latentes justo debajo de la superficie. Abjasia y Osetia del Sur, con el apoyo de Rusia, piden la independencia, mientras Georgia lucha por mantener su soberanía. La presencia militar rusa en la región es una señal clara de que Moscú
todavía considera al Cáucaso como parte de su esfera de influencia, y cualquier intento de desafiar esta realidad podría tener graves consecuencias. Para las personas que viven en estas regiones, la realidad es de incertidumbre e inestabilidad. Puede que la guerra de 2008 haya terminado, pero la paz aún está lejos. La presencia de tropas rusas, el deseo de independencia en las regiones separatistas y la presión internacional sobre Rusia crean un escenario de tensión constante. Las fronteras de Georgia siguen siendo frágiles y el riesgo de nuevos conflictos sigue siendo una preocupación para la comunidad internacional. La curiosidad por países como Georgia y Rusia revela cómo las fronteras del Cáucaso son mucho más que líneas en un mapa. Son símbolos de la lucha por la identidad, el poder y la autonomía. ¿Cuál es el futuro de estas fronteras? ¿Encontrarán alguna vez una solución pacífica las tensiones entre Georgia y Rusia? ¿O estaremos siempre al borde de un nuevo conflicto en esta región montañosa y volátil? La anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014 fue uno de los momentos más decisivos de la política internacional reciente. El mundo observó perplejo cómo Rusia tomaba el control de la península ucraniana, en una medida que reconfiguraba las fronteras de Europa y reavivaba tensiones que parecían latentes desde el final de la Guerra Fría. Crimea, con su ubicación estratégica e importancia histórica, se convirtió en el punto focal de un conflicto que, hasta el día de hoy, da forma a la geopolítica de la región y desafía los límites del derecho internacional. La anexión de Crimea fue rápida, pero las consecuencias repercuten hasta el día de hoy. Ucrania, que perdió un territorio vital y simbólico, continúa luchando por recuperar el control de la región, mientras Rusia fortalece su presencia militar allí. El conflicto en el este de Ucrania, con grupos separatistas respaldados por Rusia, es una extensión directa de esta disputa sobre Crimea. La guerra híbrida, marcada por la desinformación, los ciberataques y el apoyo clandestino, se ha convertido en la nueva cara de un conflicto que desafía las fronteras tradicionales. La gente que vive en Crimea se enfrenta a una realidad dividida. Muchos ucranianos que permanecieron en la región se encuentran bajo el control de un país al que no sienten pertenecer, mientras que otros han aceptado el cambio y han reconocido a Rusia como su nueva patria. Las tensiones culturales, políticas y sociales son palpables, y el futuro de la península sigue siendo incierto. Lo que alguna vez fue una frontera clara entre Ucrania y Rusia es ahora una línea borrosa, donde la disputa por el control territorial es constante. La curiosidad por países como Ucrania y Rusia revela cómo esta frontera marcada por la anexión de Crimea sigue siendo uno de los mayores desafíos para la paz en Europa. ¿Cómo evolucionará esta disputa? ¿Crimea seguirá bajo control ruso o algún día regresará a Ucrania? La respuesta a estas preguntas es crucial para comprender el futuro de las fronteras europeas y la estabilidad de la región. El conflicto entre Ucrania y Rusia no se limita a Crimea. Las tensiones que se desarrollan en la frontera entre estos dos países continúan desafiando la estabilidad de Europa y el orden internacional. Desde 2014, la guerra en el este de Ucrania, impulsada por grupos separatistas respaldados por Rusia, ha devastado la región, creando una frontera inestable y peligrosa. Esta disputa va mucho más allá de las fronteras físicas. Es una lucha por el poder, la influencia y el futuro geopolítico de Europa del Este. La posibilidad de una escalada de este conflicto es una preocupación constante para la comunidad internacional. Con las sanciones impuestas a Rusia y los intentos de diálogo, la situación en la frontera sigue siendo tensa. Cualquier medida mal calculada podría conducir a una confrontación mayor, que involucraría directamente a otras potencias mundiales. Y mientras tanto, la vida en las ciudades fronterizas de Ucrania sigue marcada por la incertidumbre, con civiles tratando de sobrevivir en medio de bombardeos y ocupaciones militares
aparentemente interminables. El futuro de esta frontera está profundamente vinculado al papel de las potencias occidentales y sus respuestas a las acciones rusas. La OTAN, Estados Unidos y la Unión Europea desempeñan un papel crucial al tratar de contener las ambiciones rusas y garantizar la soberanía de Ucrania. Las sanciones económicas y las alianzas estratégicas son parte de un complejo juego de poder, donde las fronteras de Ucrania están en juego. El resultado de este conflicto definirá no solo el destino de Ucrania, sino también el equilibrio de poder en toda la región. La curiosidad por países como Ucrania y Rusia nos hace reflexionar sobre el impacto global de sus inestables fronteras. ¿Verá el mundo una resolución pacífica de este conflicto? ¿O estamos al borde de una nueva era de tensión y división en Europa? ¿Qué le depara el futuro a la frontera entre Ucrania y Rusia? ¿Y cómo dará forma a la geopolítica global en los próximos años? En el extremo norte del planeta está surgiendo una nueva frontera de conflicto, el Ártico. Durante siglos, esta región estuvo aislada e inhóspita, una vasta extensión de hielo aparentemente intacta por la geopolítica. Pero a medida que los casquetes polares se derriten debido al cambio climático, el Ártico se ha convertido en un campo de disputa entre las naciones que buscan controlar sus ricos recursos naturales y nuevas rutas marítimas. Lo que alguna vez fue una frontera congelada, ahora se está transformando en uno de los escenarios más complejos y tensos de la geopolítica moderna. La lucha por el control del petróleo, el gas natural y los minerales en el Ártico se ha intensificado en los últimos años. Rusia, Estados Unidos, Canadá, Noruega y Dinamarca son algunas de las naciones que reclaman partes de esta vasta región, buscando expandir sus zonas económicas exclusivas. El Ártico, alguna vez visto como tierra de nadie, ahora alberga una militarización creciente, con submarinos y buques de guerra patrullando sus aguas heladas. El conflicto, aunque todavía silencioso, puede escalar rápidamente a medida que los recursos se vuelven cada vez más valiosos. La militarización de la región es una señal clara de que las potencias mundiales están dispuestas a defender sus intereses en el Ártico a cualquier precio. La presencia rusa en la zona ha sido particularmente notable, con Moscú ampliando sus bases militares y reclamando territorios más allá de sus fronteras tradicionales. Al mismo tiempo, Estados Unidos y sus aliados siguen de cerca cada movimiento, temiendo que el control del Ártico pueda darle a Rusia una ventaja estratégica global. En este escenario, la paz en el Ártico depende de una delicada danza diplomática, donde el equilibrio de poder se pone a prueba constantemente. La curiosidad por los países que compiten en esta región nos lleva a preguntarnos, ¿hasta qué punto el cambio climático moldeará estas nuevas fronteras? ¿Cómo encontrarán estas naciones un equilibrio entre sus intereses económicos y la preservación de una de las regiones más frágiles del planeta? El Ártico, una frontera que alguna vez estuvo congelada, se está descongelando no solo física, sino geopolíticamente, y el mundo observa con gran expectación lo que viene después. En las gélidas alturas del Himalaya, una de las fronteras más altas e inhóspitas del mundo, India y China se enfrentan en una disputa que parece tan antigua como las montañas que las separan. El enfrentamiento militar en la región de Ladakh, que se ha intensificado en los últimos años, es solo el último episodio de una larga historia de rivalidad entre dos potencias nucleares. Las escaramuzas en las laderas heladas son un recordatorio constante de que, a pesar de los avances diplomáticos, la frontera entre India y China sigue siendo un punto de extrema tensión. El conflicto en el Himalaya tiene raíces profundas. Desde los años 60, cuando los dos países libraron una breve guerra, la frontera nunca se ha resuelto por completo. La actual línea de control, conocida como línea de control efectivo, es un territorio en disputa, donde ninguna de las partes cede
y ambas partes aumentan constantemente su presencia militar. El escenario es el de soldados armados en posiciones estratégicas, preparados para cualquier posible escalada. Para los residentes de los pueblos cercanos, esta tensión es parte de la vida cotidiana, un recordatorio constante de que la paz es frágil. El papel del Tíbet en este conflicto es central. Para la India, el Tíbet tiene un valor estratégico invaluable, no solo como barrera natural, sino también como cuestión política. Para China, el control del Tíbet es una cuestión de soberanía y poder. Este desacuerdo sobre el papel del Tíbet y las fronteras de la región intensifica aún más el conflicto en el Himalaya. El majestuoso paisaje esconde una disputa que involucra mucho más que cuestiones territoriales. Es una batalla por la influencia y el poder en Asia. La curiosidad por países como India y China nos lleva a reflexionar sobre cómo esta frontera helada, aparentemente tan lejana, puede tener implicaciones globales. ¿Hasta dónde puede escalar esta disputa antes de que se alcance una resolución? ¿Seguirá el Himalaya, con toda su grandeza, siendo escenario de tensiones entre dos de las mayores potencias del mundo? El futuro de esta frontera bien puede definir el equilibrio de poder en Asia. En el corazón del mar de China Meridional, una disputa por pequeñas islas esconde una batalla geopolítica de enormes proporciones. Estas islas, que en un principio pueden parecer insignificantes, en realidad son puntos estratégicos cruciales para el control de rutas marítimas y valiosos recursos naturales como el petróleo y el gas. China, con su creciente presencia militar en la región, reclama gran parte de estas aguas, lo que ha generado una firme respuesta de los países vecinos, como Vietnam, Filipinas y Malasia, que también reclaman soberanía sobre partes del mar. La presencia militar china en islas artificiales, construidas a lo largo del mar de China Meridional, ha alarmado a la comunidad internacional. Beijing ha transformado arrecifes y atolones en bases militares fortificadas, con pistas de aterrizaje, sistemas de radar y armamento pesado. Esta medida no solo desafía los reclamos de los países vecinos, sino que también pone en riesgo la libertad de navegación en una de las rutas comerciales más importantes del mundo. La militarización de las islas es un claro recordatorio de que el poder naval sigue siendo un actor clave en la geopolítica moderna. Para los países de la región, el avance chino representa una amenaza a la soberanía y la seguridad. Filipinas, por ejemplo, llevó el caso al Tribunal Internacional de La Haya, que falló en contra de las reclamaciones de China. Sin embargo, Beijing rechazó el veredicto y continuó ampliando su presencia militar. El papel de Estados Unidos en esta disputa también es crucial, ya que Washington ha reafirmado su compromiso de mantener la libertad de navegación en el mar de China Meridional, realizando patrullas navales y demostrando fuerza en la región. La curiosidad sobre los países involucrados en esta disputa revela una realidad donde el control del mar es mucho más que una cuestión territorial. Es una competencia por la influencia global, donde está en juego el equilibrio de poder en el Pacífico. ¿Hasta dónde llega la ambición de China de controlar estas aguas? ¿Y cómo pueden reaccionar los países vecinos, aliados de Estados Unidos, ante esta creciente militarización? El futuro del mar de China Meridional sigue siendo incierto, pero una cosa está clara: esta disputa moldeará el panorama geopolítico asiático durante muchos años. Sudán del Sur, el país más joven del mundo, nació entre promesas de libertad y esperanza, pero pronto se vio sumergido en un ciclo devastador de guerra civil y conflicto. Cuando obtuvo su independencia de Sudán en 2011, muchos esperaban que el nuevo país finalmente pudiera forjar su propio camino. Sin embargo, las divisiones internas, las disputas étnicas y el control de los recursos naturales, especialmente el petróleo, rápidamente convirtieron esta frontera en un campo de batalla, donde la paz siempre parece fuera de su alcance. La lucha por la independencia fue larga y brutal,
y Sudán del Sur surgió como una nación frágil, con una infraestructura devastada y una economía dependiente del petróleo. La frontera entre Sudán y Sudán del Sur sigue siendo un punto de tensión, especialmente en las zonas ricas en petróleo, donde ambos países reclaman el control. Además, la propia frontera interna de Sudán del Sur está marcada por conflictos entre grupos étnicos que luchan por el poder y los escasos recursos, lo que agrava aún más la crisis humanitaria en la región. El control del petróleo es fundamental para comprender el conflicto. Las reservas de petróleo se encuentran principalmente en Sudán del Sur, pero la infraestructura para exportarlo pasa por Sudán, creando interdependencia entre los dos países. Esta situación ha alimentado la desconfianza y las constantes disputas, convirtiendo a la frontera en una zona de inestabilidad permanente. Para la población local, vivir cerca de la frontera es sinónimo de incertidumbre y violencia, donde el acceso a recursos básicos como agua y alimentos es un desafío diario. La curiosidad por países como Sudán del Sur revela la fragilidad de un país recién nacido, donde aún se están definiendo fronteras en medio de sangrientos conflictos. ¿Qué le depara el futuro a esta nación? ¿Es posible construir una paz duradera en un país tan joven y ya tan marcado por la guerra? Sudán del Sur sigue luchando por su identidad y supervivencia, en una frontera que simboliza lo arduo que puede ser el camino hacia la libertad. La frontera entre Colombia y Venezuela, una de las más largas de América Latina, se ha convertido en un símbolo de la crisis que azota a la región. Con el colapso económico y político de Venezuela, esta frontera se convirtió en el escenario de una de las mayores crisis humanitarias del continente. Millones de venezolanos cruzaron a Colombia huyendo del hambre, la falta de medicamentos y la violencia. El continuo flujo de refugiados ha transformado la frontera en una zona de tensión, donde la inseguridad, el contrabando y la presencia de grupos armados complican aún más la situación. El impacto de esta crisis se siente tanto en Venezuela como en Colombia. Para Colombia, la llegada de millones de refugiados representa un inmenso desafío humanitario, con ciudades fronterizas abrumadas por una población creciente y escasez de recursos. Además, la frontera es terreno fértil para una mayor presencia de guerrillas, grupos paramilitares y cárteles de la droga, que aprovechan el caos para ampliar sus actividades ilícitas. El gobierno colombiano lucha por mantener la seguridad, pero las zonas fronterizas a menudo están fuera de su control. En Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro enfrenta una presión cada vez mayor, tanto interna como internacional, para resolver la crisis. Sin embargo, los intentos de diálogo con la oposición han fracasado repetidamente, y la economía sigue en caída libre. La frontera con Colombia, que alguna vez fue una vibrante zona comercial, es ahora una herida abierta, donde la desesperación de quienes huyen contrasta con la violencia de quienes buscan sacar provecho del caos. La seguridad en esta región es precaria, y la esperanza de una solución pacífica parece cada vez más lejana. La curiosidad por países como Colombia y Venezuela nos muestra cómo una frontera puede convertirse en un símbolo de crisis y sufrimiento. ¿Esta frontera algún día volverá a ser un punto de cooperación y prosperidad? ¿O quedará marcado para siempre por la sombra de la crisis venezolana y el colapso de un país que alguna vez fue próspero? Las respuestas a estas preguntas moldearán el futuro de América Latina y la relación entre estas dos naciones vecinas. Los Balcanes, una región con una historia marcada por divisiones y disputas, siguen siendo un escenario de tensiones latentes, incluso décadas después de la disolución de la ex Yugoslavia. Las fronteras de los Balcanes, rediseñadas a lo largo de siglos de guerra y conflicto, presentan profundas cicatrices que aún afectan a las naciones de la región. Aunque los enfrentamientos abiertos han cesado, las tensiones entre las diferentes etnias y naciones de los Balcanes persisten, y el riesgo de nuevos conflictos
aún acecha el futuro de esta región altamente fragmentada. La guerra en Bosnia, la lucha por la independencia en Kosovo y los conflictos en Croacia y Serbia son vívidos recordatorios de un pasado reciente que dejó su huella en todas las naciones balcánicas. Estas fronteras, a menudo trazadas según líneas étnicas y religiosas, siguen siendo fuente de controversia. La región de Kosovo, por ejemplo, sigue siendo un punto de discordia entre Serbia y el resto de la comunidad internacional, y la lucha por el reconocimiento y la soberanía sigue provocando tensiones fronterizas. La desintegración de Yugoslavia no solo creó nuevas naciones, sino que también avivó viejas rivalidades. Croacia, Bosnia y Serbia, aunque ahora son países independientes, todavía soportan el peso de las guerras que dividieron a sus poblaciones. Las fronteras de estas naciones, a menudo marcadas por la destrucción de pueblos y ciudades, son recordatorios de que los conflictos en los Balcanes nunca se han resuelto por completo. La paz, aunque presente, es frágil, y el recuerdo de conflictos pasados sigue alimentando las tensiones. La curiosidad por los países balcánicos revela una región donde las fronteras son mucho más que líneas en el mapa. Son fronteras marcadas por la sangre, las disputas históricas y un incesante deseo de identidad y autonomía. ¿Encontrarán alguna vez los Balcanes una paz verdadera y duradera? ¿O estas fronteras seguirán siendo un recordatorio constante de conflictos que nunca terminaron del todo? El futuro de la región depende de cómo estas naciones aborden sus divisiones internas. El Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ha sacado a la luz una serie de cuestiones complejas sobre las fronteras en Europa. La decisión británica de abandonar el bloque europeo desencadenó una reevaluación de las fronteras, especialmente en Irlanda del Norte, donde se puso a prueba el delicado equilibrio de paz logrado con el Acuerdo de Belfast. La frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, que antes era prácticamente invisible debido a la libre circulación impulsada por la Unión Europea, se ha convertido ahora en un punto de tensión, planteando un dilema no solo para el Reino Unido, sino para toda Europa. El impacto del Brexit en las fronteras europeas va mucho más allá de Irlanda. La salida del Reino Unido abrió la posibilidad de que otros países reconsideren su lugar en el bloque, cuestionando la viabilidad de las fronteras abiertas y la libre circulación de personas y bienes. El regreso a fronteras más estrictas, aunque sea una realidad lejana para muchos países, es una preocupación creciente en tiempos de crisis económicas y políticas. El enigma del Brexit, por tanto, no se limita a la separación entre el Reino Unido y la Unión Europea, sino que refleja una cuestión más amplia sobre el futuro de las fronteras europeas. La frontera con Irlanda del Norte es, sin embargo, el mayor punto de controversia. La reintroducción de controles fronterizos podría amenazar la paz en la región, donde católicos y protestantes han vivido en una paz frágil desde el fin de las hostilidades en los años 1990. La Unión Europea y el Reino Unido buscan soluciones que eviten el regreso de una frontera física, pero la política, los intereses comerciales y la identidad nacional crean un escenario de incertidumbre que aún no se ha resuelto. El futuro de esta frontera bien podría moldear el destino de la propia Europa. La curiosidad por países como Reino Unido e Irlanda nos lleva a reflexionar sobre el impacto de las decisiones políticas en las fronteras. ¿Cómo redefinirá el Brexit el mapa de Europa? ¿Sobrevivirán estas fronteras abiertas que tanto simbolizan la unidad europea? El rompecabezas del Brexit es uno de los mayores desafíos geopolíticos de la Europa moderna y sus repercusiones se sentirán en los años venideros. La pandemia de COVID-19 ha transformado la forma en que el mundo ve y aborda las fronteras. De repente, las fronteras que alguna vez fueron permeables y abiertas se cerraron en un esfuerzo desesperado por contener la propagación del virus.
La movilidad global, algo que muchos daban por sentado, se detuvo abruptamente, y las fronteras nacionales se convirtieron en líneas de defensa contra una amenaza invisible. Esta nueva realidad obligó a los países a repensar el concepto de fronteras en un mundo globalizado, donde el movimiento de personas y bienes es esencial para el funcionamiento de las economías modernas. Los cierres de fronteras durante la pandemia no solo han perturbado el comercio y el turismo, sino que también han generado crisis humanitarias. Miles de personas quedaron atrapadas al otro lado de las fronteras, sin poder regresar a sus hogares, y muchos trabajadores migrantes perdieron sus empleos y sus medios de vida. Las restricciones de viaje, esenciales para controlar la propagación del virus, han planteado interrogantes sobre los derechos humanos, la inmigración y la vulnerabilidad de los más marginados. La pandemia ha demostrado cómo las fronteras pueden ser, al mismo tiempo, protección y prisión. El impacto económico de estas restricciones fue igualmente devastador. Las empresas que dependían de la cadena de suministro global enfrentaron serias dificultades, mientras que sectores como el turismo y la aviación sufrieron pérdidas sin precedentes. La interdependencia entre naciones quedó dolorosamente resaltada cuando los cierres de fronteras afectaron la producción, el consumo e incluso el acceso a vacunas y medicamentos. De repente, el mundo se encontró ante fronteras que, aunque antes eran solo líneas en un mapa, se convirtieron en barreras concretas que alteraron el curso de la economía global. La curiosidad sobre cómo los países manejaron sus fronteras durante la pandemia nos hace reflexionar sobre la fragilidad de las interconexiones globales. ¿Cómo se pueden adaptar las fronteras en un mundo donde las amenazas pueden cruzarlas fácilmente? ¿Y qué le depara el futuro a la movilidad global en un escenario post-pandemia? Las respuestas a estas preguntas determinarán cómo el mundo abordará las fronteras y la seguridad global en las próximas décadas. Las Naciones Unidas, ONU, han desempeñado un papel central en la mediación y resolución de conflictos fronterizos en todo el mundo. Desde su fundación, la ONU ha trabajado para evitar que las disputas territoriales se conviertan en guerras abiertas, utilizando el diálogo diplomático, enviando fuerzas de paz y promoviendo acuerdos internacionales. Sin embargo, la tarea de mantener la paz y estabilizar las fronteras en zonas de conflicto es extremadamente compleja, especialmente cuando entran en juego potencias mundiales con sus propios intereses. Potencias mundiales como Estados Unidos, Rusia y China a menudo configuran las fronteras globales mediante tratados e intervenciones, ya sea directa o indirectamente. Estos países tienen intereses estratégicos en varias partes del mundo, lo que a menudo resulta en interferencias que pueden estabilizar o desestabilizar regiones enteras. En Oriente Medio, por ejemplo, la intervención de potencias extranjeras ha dado forma a las fronteras modernas, mientras que en África, las fronteras trazadas durante el colonialismo siguen generando conflictos que la ONU intenta gestionar. El papel de la ONU a menudo se ve cuestionado por las políticas de poder de las naciones más influyentes. En muchos casos, los intereses nacionales de estas potencias entran en conflicto con los esfuerzos de paz de las Naciones Unidas, lo que dificulta la resolución de disputas. Sin embargo, la ONU todavía representa una esperanza para muchas naciones más pequeñas que dependen de su apoyo para garantizar su soberanía y estabilidad. La diplomacia internacional, cuando tiene éxito, puede transformar regiones de tensión en áreas de cooperación, pero el camino para lograrlo es siempre largo e incierto. La curiosidad sobre cómo los países y las organizaciones internacionales influyen en las fronteras globales nos hace preguntarnos: ¿cuál es el futuro de las fronteras en un mundo donde los intereses de las potencias globales a menudo superan el deseo de paz? ¿Cómo puede la ONU seguir desempeñando su papel en un escenario cada vez más complejo? El equilibrio entre diplomacia y poder
será crucial para dar forma a las fronteras del futuro. En la era de Internet, las fronteras virtuales se han vuelto tan importantes como las físicas. El mundo digital, que alguna vez pareció un espacio libre de limitaciones geográficas, es ahora un campo de batalla donde naciones, empresas e incluso individuos compiten por el poder y el control. El aumento de las guerras cibernéticas y los ataques digitales ha cambiado el concepto de soberanía, según el cual los países pueden ser invadidos no por ejércitos, sino por piratas informáticos que cruzan fronteras invisibles. Los conflictos en el mundo digital redefinen las nociones de seguridad y fronteras, creando un escenario nuevo y altamente volátil. Los ciberataques ya han demostrado su capacidad para desestabilizar naciones. Los gobiernos, las infraestructuras y los sistemas financieros fueron blanco de ataques que paralizaron a países enteros. Naciones como Estados Unidos, Rusia y China son las principales protagonistas de esta nueva guerra, donde el dominio tecnológico se ha convertido en uno de los principales focos de disputa. El poder de controlar redes, sistemas y datos va más allá de las barreras físicas, y el impacto de un ciberataque puede ser tan devastador como el de un ataque militar convencional. Además de los conflictos entre países, las fronteras virtuales también están siendo moldeadas por empresas privadas que tienen control sobre vastos territorios digitales. Las plataformas de redes sociales, los proveedores de Internet y los gigantes tecnológicos tienen una enorme influencia en la forma en que fluye la información entre naciones. Las leyes que gobiernan el espacio digital aún están en desarrollo, y la lucha por el control de este territorio virtual es tan intensa como la lucha por los recursos naturales a través de las fronteras físicas. La manipulación de datos y la guerra de la información son partes cruciales de esta nueva realidad. La curiosidad sobre cómo los países navegan en este nuevo mundo de fronteras virtuales nos hace reflexionar sobre el futuro de la seguridad global. ¿Cómo pueden las naciones proteger sus fronteras digitales en un entorno tan dinámico y difícil de controlar? ¿Y alguna vez el mundo digital tendrá reglas y fronteras tan claras como las físicas? La respuesta a estas preguntas moldeará el futuro de las naciones y el concepto mismo de soberanía en el siglo XXI. El futuro de las fronteras cambia constantemente, impulsado por los conflictos emergentes, las disputas por los recursos y el avance de la globalización. En varias partes del mundo se están trazando nuevas fronteras, mientras se intensifican viejas disputas territoriales. Zonas de conflicto como Oriente Medio y África siguen sufriendo fronteras inestables, pero incluso las regiones relativamente pacíficas enfrentan desafíos en el escenario global. ¿Qué depara el futuro para las fronteras en un mundo donde las disputas territoriales y económicas parecen interminables? Las disputas sobre recursos naturales, como el agua, el petróleo y los minerales, desempeñan un papel cada vez más central en la definición de nuevas fronteras. A medida que estos recursos se vuelven escasos, las naciones buscan expandir sus zonas de influencia, lo que a menudo conduce a tensiones y conflictos. La militarización de regiones como el Ártico y la creciente presencia de potencias globales en áreas ricas en recursos naturales indican que en el futuro se trazarán fronteras tanto en el campo de la geopolítica como en el de la economía. Las disputas sobre estas riquezas darán forma al mapa global en las próximas décadas. Por otro lado, la globalización desafía las fronteras tradicionales, trayendo una nueva realidad a las naciones. Las economías interconectadas, la migración masiva y el avance de las tecnologías de la comunicación están disolviendo algunas barreras físicas, al tiempo que crean nuevas barreras culturales y económicas. El capital y la información cruzan ahora fácilmente fronteras que antes eran impenetrables, pero al mismo tiempo están surgiendo nuevas formas de aislamiento y proteccionismo. El equilibrio entre apertura y protección de las fronteras
será una de las principales cuestiones del futuro. La curiosidad sobre cómo los países están afrontando estos cambios nos muestra que las fronteras del futuro no solo serán físicas, sino también políticas, económicas y virtuales. ¿Cómo influirán estas nuevas fronteras en las relaciones entre las naciones y el destino de las poblaciones que viven cerca de ellas? ¿Qué se necesitará para garantizar que estas fronteras no se conviertan en nuevas fuentes de conflicto, sino de cooperación? El mundo se encuentra en una encrucijada, y las decisiones que se tomen ahora definirán las fronteras del mañana. Al mirar hacia el futuro, es inevitable preguntarnos, ¿qué nos espera en un mundo cada vez más dividido por fronteras? Las lecciones del pasado nos muestran que si bien las fronteras pueden proteger, también pueden generar conflictos y sufrimiento. La realidad es que las fronteras, ya sean físicas, políticas o virtuales, son reflejo de tensiones humanas. Mientras haya disputas sobre el poder, los recursos y la identidad, estas líneas invisibles seguirán dando forma a la historia del mundo. Sin embargo, lo que hemos aprendido a lo largo de este viaje es que el destino de las fronteras no está completamente decidido. El futuro depende de las decisiones que tomemos ahora, de la capacidad de las naciones para superar las rivalidades y buscar la cooperación en lugar del conflicto. En un mundo donde la curiosidad por los países y sus fronteras revela historias de división y esperanza, es crucial que todos desempeñen su papel en la promoción de la paz y el entendimiento. Las fronteras siempre existirán, pero lo que representan puede cambiar. ¿Podemos imaginar un mundo donde las fronteras tengan más que ver con la colaboración que con la separación? ¿Dónde encuentran las naciones formas de coexistir, respetando las diferencias y trabajando juntas para resolver los desafíos globales? Lo que nos espera depende de cómo afrontemos estos problemas hoy. Exploradores, si te encanta descubrir las curiosidades e historias increíbles que compartimos aquí en Explorando las Naciones, ¿qué te parece apoyar al canal haciendo una donación de tan solo $1 mexicano a través de PayPal? Este pequeño gesto puede hacer una gran diferencia y es esencial para que podamos mantener este contenido al aire. Sin tu apoyo, nuestra jornada podría interrumpirse. El enlace para donar está en el primer comentario fijado. No dejes que esta aventura se detenga, contamos contigo. Suscríbete a nuestro canal, dale like y déjanos un comentario.